Sus cuadros se ven tan bien hechos que da miedo pegarle la nariz, y es cuando el neófito pregunta al artista si alguna vez ha tirado a la basura un lienzo que le quedara mal. Claro que no, afirma. Mi proceso se basa en una minuciosa reflexión. Hago dibujos precisos y trato de no equivocarme para no corregir. ¿Todo fríamente calculado? Todo. Así es Santiago Carbonell, quien ahora está rodeado por 10 enormes óleos sobre el lino, los que muestran espigados cuerpos femeninos al desnudo. Santiago Carbonell, símbolo de la pintura realista contemporánea de tradición clásica, según lo cataloga su expositor, nació en Quito, Ecuador, en 1960. Partió de niño hacia Barcelona, donde adquirió la técnica y el acento con los que años después, en 1986, llegó a la Ciudad de México, cuando aún estaba fresca la gran herida causada por el terremoto del 19 de septiembre del año anterior. Fue entonces que obtuvo sus primeras impresiones de un país que lo cautivaría en el futuro. Sí, justamente el día que llegué en el aeropuerto, para mí fue algo bastante conmovedor, porque me quedé en un hotel cerca de Reforma y era el único edificio en pie dentro de 5 o 6 que estaban derrumbados. Y para mí, y toda esa zona aún se veían, bueno, los derrumbes, calles cerradas, etcétera, a pesar de que había pasado casi un año. Y me llamó la atención, se respiraba un vacío y un desastre y una cosa que realmente me impactó. Fue la primera cosa que sentí llegando a México. Es una pregunta muy complicada, es muy buena pero muy complicada, porque yo creo que nuestras sensaciones a veces se diluyen con el tiempo. A veces lo que nosotros creemos que veíamos en un tiempo realmente son recuerdos, ¿no? Entonces la precisión no la puedo tener. Pero sí te puedo decir que muchas cosas han cambiado en este tiempo de México. México es un país más abierto, vivimos más democráticamente, hay mayor opinión. Creo que sobre todo lo más importante, cambio fundamental que encuentro es la feminización de México. Es decir, es un país donde las mujeres realmente han tomado una estafeta importante y te las encuentras en sitios directivos, en el trabajo, en fin. Yo creo que en la opinión, yo creo que realmente ha sido la gran revolución mexicana, ha sido el establecer, lo han hecho las mujeres, han construido su propia realidad, ¿no? Bueno, a mí me gustó México porque no sé si tenía la suerte o la mala suerte de vivir en Estados Unidos. Yo trabajaba para una galería de arte allá y a mí la verdad que el norte del Río Bravo nunca me ha gustado mucho. Y yo creo que inclusive te llegaría a decirte, yo pienso que la cultura latinoamericana y la gringa son dos culturas que se repelen mutuamente. Entonces es difícil convivir ahí para alguien que tiene la cultura latinoamericana. Entonces, bueno, vine casi que por casualidad a México y me di cuenta, me atrapó. Yo siempre digo que México en el mapa parece un anzuelo, tiene una forma de anzuelo, pero el anzuelo te lo tragas tú porque cuando llegas ya no puedes salir. Es un país que te arrebata, ¿no?, la voluntad. Pues la verdad es que el arte bien retribuido, en todo el mundo el arte no es bien retribuido. Si uno piensa que por cada artista que se puede ganar, cada 100 artistas que existen, más o menos 1 o 2 son los probables que pueden vivir de su trabajo. Esa es una tristeza y una verdad en todo el mundo. Siendo la potencia que es económica, militar y social, etcétera, yo no creo que sea un país especialmente culto y especialmente amante de las artes, sino todo el contrario. Se me hace un país bastante, para el poder que tiene, pues bastante ignorante y bastante vulgar. Bueno, mi opinión con respecto al problema de la justicia, no solo en México, sino en todo el mundo, que yo considero que la justicia es una aspiración, igual que la belleza, igual que el amor, igual que la igualdad. Son conceptos que no solo son unas aspiraciones
que son como el horizonte del mar, que cuanto más cerca te crees que llegas, el horizonte también se aleja conforme tú recorres. Entonces, yo creo que las aspiraciones del ser humano, sobre todo las aspiraciones más humanistas y eso, pues ennoblecen el espíritu de los ciudadanos. Creer que un día vamos a tener justicia, igualdad y libertad total, pues no creo que exista, porque son procesos de trabajo. Inclusive a veces pienso que todas esas palabras tan bonitas como justicia y eso, tienen que ver un poco con las partículas subatómicas, que dicen que cuando las estudias cambian su composición. Pues bien, la palabra, por ejemplo, justicia, la palabra amor, nada más sale de tu boca y ha cambiado el significado. Cada minuto, cada pensamiento, que nada más el hecho de pensarlo hace que cambie su significado y su comprensión. Sí, tienen, lo que pasa es que están como muy escondidos, entonces no se ven. Pero sí hay bromitas escritas por ahí, inclusive, sí. Bueno, a mí la verdad que me encanta. Creo que el derecho a la libertad de expresión, lo que te digo yo, inclusive el derecho al pataleo, el derecho a la inconformidad, el derecho, pues son valores humanos. Entonces no puedo nada más que estar contento. A veces, obviamente, pues no te gusta pues que te mienten la madre, ¿no? Que te insulten así por enfermedad o que sean opiniones vinculadas con otras cosas, pero a mí la verdad que me gusta y creo que la opinión, sobre todo crítica, constructiva y destructiva, siempre es buena porque te hace saber que a lo mejor estás haciendo algo mal. Y en general del trabajo, pues yo me dedico a mi trabajo y a la única que le doy explicaciones es a la diosa pintura, que por cierto es bastante cruel con los artistas. Entonces yo lo demás un poco no me importa de eso. Si quieres que te diga un poquitín la verdad, pues si llego a saber que el presidente Calderón despertaba inamadversión, tanta, pues probablemente lo hubiera pensado, claro. Bueno, la verdad, pues comparar un poco al presidente Calderón, la verdad es que tampoco es que los conocí durante tanto tiempo ni tantas veces. Lo que sí te puedo decir es que el presidente Zedillo, en pleno gobierno priista y etcétera, pues te apantallaba un poco más, te ponía un poco más nervioso, se notaba mucho el poder, ¿no?, en su figura. Era un personaje que a mí personalmente me cohibía y me ponía nervioso. El presidente Calderón, la verdad que ni fu ni fa, no te puedo decir nada porque no me impactó en nada no denoté nada que me llamara la atención. El día que me canse de ser mí mismo, mejor me suicido. Y el arte no es más que una expresión de uno mismo. Lo ridículo y vergonzoso es que un artista quiera, por cliché, ser lo que no es. Y por moda o por convencimientos X se exprese de una manera hipócrita. Entonces yo lo que trato es de ser honesto conmigo mismo. Con las opiniones de que uno pueda tratar de hacer opiniones generalizadas y pontificar sobre el arte, sobre lo que es válido o no válido, parece más fascista que contemporáneo. O sea, parece más de los años 30. Yo creo que en el tiempo de hoy, donde gracias a la modernidad, gracias al trabajo de tantos y tantos pintores modernos que lucharon para gozar de la libertad, yo creo que en esa libertad, gozarla es pintar lo que a uno le dé la gana. Y si quiere, no pintar. Y si quiere escalar el Everest, hacer lo que le dé la gana. Pero decir que el arte tiene que ser así o asado o cocinado e ir andando condenando estilos, aunque sean de lo que sea, se me hace una actitud más bien fascistoide. A lo mejor el señor, sí, Miami le está afectando un poco.
No, en general no. Yo la verdad no soy un pintor revolucionario, sino evolucionario. Y desde bastante joven me di cuenta que, y es bastante satisfactorio hacer en tu vida lo que te gusta y lo que sabes que lo haces bien. En general yo me dediqué y he escrito bastante, hice teatro y vamos, más que nada por curiosidad. Creo que todos los artistas tenemos cosas que decir, pero me di cuenta que al dibujar bien, al expresarme bien, pues lo tomé como mi lenguaje. Entonces la verdad que no me cansa ni me obsesiono. Además, otra cosa y un buen consejo para la mayoría de pintores, yo creo que obsesionarse con la pintura se me hace ridículo e infantil. La pintura, como cualquier arte, es un trabajo, es un oficio, es un quehacer vivencial. Entonces yo no la tomo demasiado en serio ni me preocupa demasiado. Hay otras cosas como la vida o como los valores que hablábamos antes que son más fundamentales. Yo creo que en el arte contemporáneo, sin duda, hay mucho fiasco y hay mucha gato por liebre, y existe, pero también existía antes. Ahora no crean que los fiascos y los gatos por liebres es un invento del siglo XXI. Existió en el siglo XIX y existió en el Renacimiento. Siempre ha existido el fiasco, el mentiroso, el poco deshonesto. Entonces, yo no creo justamente que yo defienda eso. Inclusive te voy a dar un punto. Yo no creo que ningún tipo de pintura contradiga al anterior, porque no se trata, si algo aprendemos en el siglo XXI, es que la pluralidad de expresiones, la pluralidad de pensamiento, la pluralidad en la obra. Entonces, tratar de decir que el realismo va en contra de esto o que tal va en contra del de eso, es, la verdad, son, y él bien lo dice, son discusiones del siglo XIX totalmente sobrepasadas, ¿no? Aunque no lo creas, pero tengo amigos muy buenos que son o abstractos o conceptuales o contemporáneos y me llevo muy bien y jamás entramos en una discusión de que si esto es más válido que lo es, eso es del siglo XIX o antes, que les gustaba a los pintores jalarse de las greñas. Y otra cosa que es importante y que los pintores deben tener claro es que ninguna obra se justifica por la obra de otro. Cada obra tiene que hacer su lucha y su trabajo con su propia obra. La obra se justifica a sí misma. Cuando se exagera en la construcción, en ciertas estéticas, pues hay un hartazgo visual, ¿no? Y conceptual. Entonces lo que le pasó al minimalismo justamente al despojar de cuadros a las casas y poner muros de cemento que tengan que ir lisos y poner ventanales por donde quiera, sí, quitó tal vez la obra de arte, pero yo estoy sintiendo que ahora hay un renacimiento, sobre todo para meter el arte, involucrarlo en tu vida cotidiana, en tus casas, ¿no? Yo creo que a veces los arquitectos pecaron un poco de soberbios, ¿no? En decir, no, nuestra obra de arte, nuestra casa, nuestro edificio, en sí es una obra de arte intocable, que no se debe tocar, porque es demasiado purista, entonces que se contamina con cualquier cosa. Yo creo que pecaron de esto, ¿no? Además, la arquitectura contemporánea no creo que va hacia ahí, yo creo que va... Al menos lo que he visto y he podido constatar es que la arquitectura contemporánea y moderna va un poco más hacia la sustentabilidad, hacia lugares agradables, sustentables, que no contaminen, más verdes, más humanos, ¿no? Más como nuestra naturaleza es, ¿no? Curiosamente, te voy a decir una cosa, sí pinto hombres. Lastimosamente, por ejemplo, estuve una vez con Juan Manuel Serrat, el cantante, y me comentaba que él odia la canción Penélope, porque es la que le hacen repetir en todos los conciertos y está hasta el gorro de siempre la misma. Normalmente a los artistas nos conocen por cierto estilo, cierta obra,
y no por la totalidad de ellas. Entonces te haces famoso como pintor de mujeres, ¿no? Sin duda he pintado más mujeres que hombres, pero no pinto por equidad de géneros o por nada, sencillamente porque se pintan difícil, de diferente manera. La anatomía masculina pues, es muy diferente de la femenina. Y me gustan las dos y no tengo ningún complejo en pintar una u otra. Pero para mí, sinceramente, te voy a decir, y lo dije antes, el protagonista del siglo XX ha sido, el gran protagonista del siglo XX ha sido la mujer. La mujer, como hoy la entendemos. Antiguamente se entendía a una mujer esclavizada, se pintaba como un objeto sexual. Yo aquí lo que estoy pintando son casi figuras totémicas de lo femenino, es decir, lo femenino llevado a su esencia, en soledad, es la mujer anónima, no retratada, pero realmente son deidades, ¿no? Entonces, más que nada lo hago por eso, porque realmente me seduce. Y es más, me gustaría que el mundo se feminice un poco más todavía. Ciertamente trabajo con modelo al natural, pero también trabajo con fotografías que le tomo. Lo que sí te puedo decir es que la diferencia de pintura y fotografía radica más en la emoción visual que nos proyecta la pintura y la emoción visual que nos proyecta la fotografía. Son dos tipos de reflexiones totalmente diferentes y totalmente separadas. Yo creo que son dos artes muy, muy diversos. La fotografía capta el instante, mientras que el proceso pictórico es un proceso reflexivo. Si tú estás mirando, para pintar un cuadro tienes que mirarlo, pues yo le calculo unas 200 horas de estar mirando un cuadro. Y yo no creo que nadie sea capaz de aguantar 200 horas mirando una foto antes de enloquecer, ¿no? Entonces, trabajar un cuadro significa mirar un cuadro durante 50 horas o 60. Entonces, eso nada más te está probando que son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, pero inclusive los artistas y que se han trabajado muchísimas veces, pintores que han querido pintar como fotógrafos y fotógrafos que han querido hacer fotos como pintores, pues eso son relaciones reflexivas nada más. No tengo asistentes, la verdad, no. A veces, cuando he hecho murales, sí, en trabajos murales sí tengo algún asistente que me ayuden, porque digo, o cuadros de gran formato también necesito asistente. ¿Ustedes hacen jornadas extenuantes para hacer su trabajo? Sí, en general mi rutina diaria es levantarme a las 5 de la mañana y terminar a las 3 de la tarde, una siesta, y luego irme al estudio a replantear el trabajo para el otro día, y así todos los días. ¿Y debe tener una productividad de 3 cuadros por mes? No, mucho menos. Menos. Sí, muchísimo menos. Más o menos yo pinto, en un cuadro me puedo tardar de 1 mes a 3 meses. Sin pintar otro. O sea, puedo ir pintando de esos, pero como son capas tan sutiles que se deben ir secando y aplicaciones tan finas, digo, pues, y si tienes que pintar cada rayita de una pared y todo eso, pues digo, es complicado. Más que nada de tiempo, no creas que... Sí, soy un pintor de muy pocos cuadros fracasados. Te podría decir que, no sé, en mi estudio debo tener unos 4 o 5 en toda mi vida, porque mi proceso de trabajo radica en una reflexión anterior sobre lo que voy a hacer, dibujos todos muy precisos y trato de que no me equivoque en nada para no tener que corregir. Justamente esa apariencia del bien terminado se reduce a que casi no tengo arrepentimientos, casi todo está ya muy planeado y muy hecho y la idea muy bien concebida para saber cómo va a ser, ¿no? Pero sí te puedo decir que a veces lo que hice es falsas roturas y falsos ataques a los lienzos, pintándole justamente resquebrajaduras y haciendo la ilusión de que la tela está rota, ¿no? Más o menos como ese masking tape que está ahí en ese cuadro, pues lo mismo hacía, pero hecho, pero con el cuadro. ¿Todo fríamente calculado? Todo fríamente calculado. Sí, me considero un pintor de la razón.